Hello, buenos días. Buenas y santas, gente de Amanecine. Ay, amanecine 12 de diciembre, 12 del 12. No puedo creer que hayamos llegado hasta aquí. Qué queridas. De verdad, bienvenidos a este episodio bien extraño Amanecine, ya terminando el año. Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de cositas varias. Tenemos un invitado que hemos promocionado en nuestras redes sociales, en Instagram. No olviden ir a buscarnos en nuestras cuentas personales, una pola con Cami, la claqueta de Freddy y Juliet Sicua, que estamos subiendo constantemente información sobre los invitados que nos van a acompañar cada viernes. Entonces estamos esperando a Cam porque vamos a estar los tres en un programa súper especial. Pero quiero abrir con algo eh, y es que antes de empezar con nuestro programa en pleno, quiero enviar un saludo y un abrazo a los amigos y familiares conocidos y quienes amamos el cine de César Heredia que nos dejó el día de ayer, gran director colombiano, eh, que esperamos, pues nada, su ya trasciende para siempre gracias a su obra y realmente desde Amanecine lamentamos esta pérdida. Y pues nada, realmente muy afligidos, pero ya hablaremos un poco más de la obra de César más adelante en el programa. Para los que no han visto su gran peli Salvador, ya ampliaremos un poco más adelante el día de hoy sobre el legado que nos deja César. Por ahora hoy tenemos unas actividades bien interesantes, un cine parche bien increíble para este fin de semana en Medellín y en Bogotá. Y también, por supuesto, hablaremos de una peli que llegó a cines el día de ayer y es precisamente una peli futbolera. Un poco extraño para esta época, pero vamos a estar ahí súper pendientes. Por ahora, Freddy, ¿cómo vas? ¿Cómo te agarra este fin de semana? Bien, bien, contento, feliz, con muchas actividades. Han pasado cosas interesantes como siempre en el cine, cerrando ya año con últimos festivales, ya empezando a mirar qué se viene de nominaciones en premios de cuáles son las mejores películas del año, para que estén también pendientes de que estaremos hablando en siguientes programas. Y nada, también ya empezando a disfrutar un poco lo que se viene, lo que llamamos la Navidad, lo que son estas fiestas de fin de año ya. Diría mi madre, ¿cómo se pasa el tiempo de rápido? Ah, es verdad, empezamos con Amanecine un poco antes de los premios Macondo en nuestra famosísima ruta Macondo, que ya pueden consultar, por supuesto, todos nuestros episodios en YouTube y también ese cubrimiento que hicimos especial desde la alfombra roja del Teatro Metropolitano en Medellín. Entonces, pues, de verdad, este año hemos tenido unos programas bien interesantes y pues nada, recuerden todos los episodios de Amanecine en YouTube, escriben Amanecine, tienen una playlist súper completa donde van a encontrar absolutamente todo lo que hemos hecho. Pero bueno, mientras llega Cami, eh, Freddy, cuéntanos cuál es el cineparche para Bogotá este fin de semana. Mire, parche para Bogotá, ¿qué planes hay así bastante interesantes? Mire que en estos días, todavía está en cartelera, se estrenó una película que se llama Mátate Amor, ¿sí? Protagonizada por Jennifer Lawrence, que incluso en algunos premios ya está nominado. Pues esta película está basada en un libro, justamente. Y hoy, viernes 12 de diciembre, va a haber una lectura de esta novela, justamente incluso con la actriz Carolina Cuervo, donde en la Biblioteca Virgilio Barco a las 5 de la tarde. Entonces, digamos, para los fanáticos del cine, la literatura, pues está este plan, digamos, para ir a escuchar un poco sobre esta novela, leerla en voz alta y plan completamente gratuito. Virgilio Barco a las 5 de la tarde, Mátate, Amor con Carolina Cuervo. También, hoy,
12 de diciembre, en el Parque Central de Suba, un concierto tríptico con vallenato popular y mariachi, completamente gratis, justamente ahorita para lo que son los alumbrados y lo que es la Navidad, allí en estos conciertos de lo que llaman tarimas móviles, esto en el Parque Central de Suba, hoy desde las 6 de la tarde, entrada libre, entonces para la gente que esté en Suba, que esté por ahí cerca, al Parque Central, un concierto ahí de vallenato, como les digo, vallenato, popular y mariachi. ¿Quiénes van a estar? Va a estar Isabel Zapata, los hijos de Matilde y un mariachi al color, se llama así como tal el evento. ¿Qué más planes hay para estos días? Tenemos, bueno, miren que Maloca tiene un taller interesante donde van a mezclar la física y la ciencia con los sabores navideños. Entonces, digamos, cómo se puede hacer una mezcla perfecta de buñuelos con justamente con la física, los líquidos y la fritura. Todo esto es un taller que se pueden inscribir ya sea desde la página de Maloca o desde la página de la Alcaldía de Bogotá. Esto será mañana sábado 13 de diciembre desde las 3 de la tarde, entrada libre, como siempre tratamos de hacer y compartirles los planes que están completamente libres. La cocina como laboratorio, una esencia, un laboratorio donde ocurren transformaciones químicas y físicas. Entonces, si quieren un poco de que involucrarse con la Navidad y un poco con la ciencia, plan en Maloca desde las 3 de la tarde. Y el 15 de diciembre, el lunes 15 de diciembre, en el Movistar Arena, un concierto gratuito con Jorge Velosa y los Carrangueros, acompañados de la orquesta de Lucho Bermúdez. Entonces, concierto bastante colombiano, música tropical, un poquito de carranga y completamente gratis. Movistar Arena el lunes 15 desde las 2 de la tarde va a ser el ingreso. El concierto empieza a las 3 de la tarde. Para que caigan al Movistar Arena, entrada gratuita. Que no digan que en el Movistar todos son pagos, no, también hay conciertos gratuitos. Esos son como los Pero cineparches que hay, digamos. espera, tengo que hacer un asterisco ahí con el plan del 15 en el Movistar Arena. Sí. Yo voy a ir a ver la orquesta de Lucho Bermúdez y los Carrangueros y hay que inscribirse en un link y reclamar las boletas en el Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, vayan a la página de Idartes en Instagram, que ellos tienen el link ahí fijado, se inscriben y reclaman su boleta y pueden entrar gratis al Movistar. Ojo, es gratis, pero tienen que inscribirse, reclamar la entrada en el Jorge Eliezer Gaitán. Ojito ahí. Máximo dos boletas por persona. Claro que sí. Entonces, allá nos vemos. Y ahora sí, Medellín. Cami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo amanecen? Con toda la actitud, ya terminando el año, Ay, me contentísimos alegra de un volverte a montón. tener. Me Y alegra un montón, un montón. Bueno, hace 8 días ahí vi que les fue súper bien en el programa. Felicitaciones. Bochor es un gran eventazo. Felicitaciones a todas las personas que pudieron estar y sobre todo a los ganadores, pues como de los cortos, que brutal. Y bueno, planes para Medellín. Estamos en plena Navidad, entonces obviamente los alumbrados navideños y los días de la Navidad Medellín, algo así, que estamos celebrando 350 años de la ciudad, entonces hay muchos eventos sobre la Navidad, los alumbrados, entonces ahí la alcaldía tiene varios. También en La Pascasia, por si quieren caer el día de hoy, hay mercadito vintage, y hay un festival especial que soy Músico Fest en la plazoleta de Camacol de Sura. Es entrada libre y es muy especial. ¿Por qué? Porque es el festival de los músicos neurodivergentes, entonces va a estar muy brutal. Es totalmente libre, entonces para que vayan y se parchen. El día de hoy también en La Pascasia también hay noche extendida, entonces también para ir a comprar los aguinaldos de Navidad. También ese fin de semana pues en Sonsón, o sea, aquí no, pero pues a nada de tiempo, hay otro festival de cine, el cine nace en el monte, entonces para que caigan también a pueblear y puedan ir al festival de Sonsón.
La segunda feria navideña del libro también, esta es en el Centro Cultural La Huerta. Entonces, para que caigan, si todavía no tienen regalitos, vayan y compren los libros, se parchen pues a poder comprar los aguinaldos. También están haciendo un taller de sonido con la Cinemateca. Ese taller es en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, que los que no saben, en la del Carlos C, ahí donde antes era como un mini teatro, ahora es la Facultad de Artes, pues allá hay una, eh, como una mini sede de la Facultad de Artes de la U, y hay un taller sobre sonido en el cine. Ya empezó, pero pues hoy es la segunda sesión, entonces por si todavía pueden caer. Y también están dando una película Nico, que es sobre un ciervo, un reno de Papá Noel. La están dando gratuita en Guayabal, mañana a las 10 de la mañana y en Palmitas a las 6 de la tarde. Entonces, para que se parchen eh, y pues bueno, se disfruten ya de estas fechas que son familiares, navideñas, para que uno pueda ir a comprar los aguinaldos y bueno, ¿listo? Ay, qué maravilla esos parches en Medellín y el alumbrado que este año está una locura, ¿no? Yo entro a TikTok y lo único que veo es el increíble alumbrado en Medellín. Maravilloso. Esa es una de las cosas importantes de esta ciudad. Yo creo que todo el año se espera, desde octubre ya están montando los alumbrados, entonces todo el año esperan este tema de los alumbrados, es muy importante. Bueno, Qué ojalá envidia, qué podamos ir. envidia, Sí, qué envidia. Los alumbrados qué aquí están envidia chéveres, porque, pero allá es otro nivel. sí, por eso digo, qué envidia porque Medellín siempre se caracteriza por eso. Bogotá sí tiene sus alumbrados, pero seamos sinceros, son muy seleccionados en algunas partes o algunos eventos muy especiales, pero no se compara, digamos, de que allá sí se siente como que en toda la ciudad. Sí, no, aquí es Navidad. Allá sí es Navidad, pero aquí, aunque no tenemos los grandes alumbrados de Medellín, aquí también tenemos unos shows muy especiales y es que a partir de mañana empiezan los shows de Navidad en ciertos puntos específicos de Bogotá que son eh, la Plaza de Bolívar, el Tunal y la Plaza Fundacional de Suba. Vamos a tener una ciudad imaginada en la Plaza de Bolívar a partir de mañana, shows de alta tecnología con proyecciones y más de 50 artistas, funciones a las 6:30, a las 8 de la noche y a las 9 de la noche. Recuerden, estos eventos son libres hasta completar aforo. Lleguen temprano porque ustedes saben que la Plaza de Bolívar con el show de Navidad siempre se llena un montón, así que súper invitados a estas tres funciones a partir de mañana hasta el 23 de diciembre. Eh, También tenemos Más allá de las nubes en la Plaza Cultural de la Santa María, también empieza mañana, son dos funciones a las 7 y a las 9 de la noche. Recuerden que también la Plaza Santa María se llena un montón con los eventos gratuitos, así que lleguen tempranísimo para evitar hacer fila por la circunvalar. Y en el Tunal tendremos un ritmo de muchas voces, también un espectáculo con acrobacias y más de 75 artistas en espectáculo. También va del 17 al 23 de diciembre, entrada libre con dos funciones, 7 y 9 de la noche, ahí en todo el centro del Parque El Tunal, en la plazoleta de eventos. También lleguen súper temprano para verificar estos shows, y hay varios shows itinerantes por toda la ciudad en el marco de Navidad Escultura. No me está patrocinando la alcaldía, así que vayan a parchar a ver estos planes de Navidad que este año medio se esforzaron, así que bienvenidos. También para los que siguen viendo cine independiente, la Cinemateca de Bogotá sigue teniendo mucho cine colombiano como Culebra Negra, Forenses, Noviembre, aunque está en plataformas, sigue estando presente en la Cinemateca. Está Perros de Niebla, está la maravillosa Horizonte también, está la coproducción con Sudáfrica Milisutando, y también hay un montón de cine internacional, así que vayan a parchar la Cinemateca de Bogotá. Y también asterisco, tengo una queja con la Cinemateca de Bogotá, es que cambiaron su página y esa cosa es la cosa menos intuitiva del universo, y para poder ver las funciones tienes que entrar peli por peli y deslizar una cosa muy fea. Por Dios, la página anterior era hermosa, perfecta, te deja ver todas las funciones de un día y de una semana y ver sus malditos horarios, y esto está horrible. Yo amo la Cinemateca y tengo que decirles que es esta porquería de por Dios.
O sea, si la gente no se motiva a ir a la Cinemateca porque no entiende su programación con esta página, peor. Así que ojito Me ahí, esto está pasó, horrible. me Está pasó la horrible. semana pasada. Me pasó la semana pasada consultando las programaciones de Bobo Shorts, pues igual, nosotros con la acreditación podíamos entrar, pero pues uno, digamos, dice, bueno, voy a mirar cómo está el aforo de la sala, si alcanzo boleta o no. Está un complique, me compliqué mucho y sí, logré encontrar las funciones, pero sí está un poco complejo y de verdad, si alguien que no le tenga el tiro se puede confundir y se puede estar renunciando y dice, ay, qué pereza, no voy. Exacto, está horrible consultar. Antes tú podías ver las funciones, las pelis a un lado, las funciones al otro lado, entrabas y veías la función que te funcionaba. Aquí tú no tienes ni puta idea, así que ojito. Aparte, Asterisco, quiero invitarlos a Animación Porosa, de este gran colectivo de animadores bogotanos, encabezado también por nuestra amadísima Carla Melo. Mañana a las 7 de la noche en la Cinemateca van a tener este ciclo de animación porosa que viene todos los diciembres, así que ojito recomendado porque tienen animación en vivo, algo que me parece una locura, entonces invitadísimos también a animación porosa. Y en cartelera de cine nacional también tenemos una peli que literal te vuela la cabeza, que veníamos esperando ya hace un ratito y es Solo fue un accidente. Película ganadora de la Palma de Oro este año de Jafar Pahani, que es, no sé ni cómo definirla, voy a leer la sinopsis comercial de Cineplex porque me parece una locura. Ah, en esta peli se explora la duda, la venganza y los límites de la justicia en un thriller moral de filmación clandestina. Un secuestro donde la única prueba es el recuerdo de un chirrido. Es decir, un grupo de sobrevivientes de la guerra um, creen reconocer al tipo que los tenía secuestrados por un sonido de una pata de palo. Ellos los secuestran buscando venganza, pero aquí la cosa va más allá porque es una cuestión moral. Si te conviertes en lo que es este perpetrador, si mantienes tu nivel moral, pero tu nivel moral de qué te sirve si estás con los traumas, estás sobreviviendo y esa persona está viviendo bien, y es una duda entre hacer lo que es moral, entre lo que es correcto, en lo que te dice tu corazón, en esta sed de venganza. Y aunque suena bien denso, se van a reír un montón porque hay situaciones muy incómodas y muy graciosas, pero está este dilema moral todo el tiempo. Y es una peli increíble donde vas a amar a sus personajes, absolutamente a todos, incluso vas a tener dudas con este perpetrador y al final es una cosa, wow, es una de las mejores. Yo creo que es mi top número uno pelis globales que he visto este año. Entonces, vayan a ver, solo fue un accidente en casi en todas las salas del país. Está en la Cinemateca, está en Cine Colombia, en Cinemark. Entonces, vayan a ver, solo fue un accidente que de verdad les va a volar la cabeza al final. Vale la pena totalmente. Y hablando de páginas, antes de que llegue nuestro invitado el día de hoy, la página de Cine Colombia tampoco está funcionando. Eh, Supuestamente vuelve a activarse hoy a las 2 de la tarde porque está en renovación. Espero que sea para bien y no como la página de la Cinemateca de Bogotá. Entonces, bueno, ojito ahí. Hay muchos planes para hacer, hay mucho cine. Ya estamos cerrando eh, este año en cine. Entonces, vayan a aprovechar porque como decía Freddy cuando iniciamos el programa, ya están empezando a salir las nominadas a la temporada de premios. Ya salieron. ¿Cuáles son los que salieron, Freddy? Dime, dime. ¿Cuáles fue? ¿Cuáles eh, premiaciones ya salieron los nominados? Salió los Critic Choice y los Globos de Oro, justamente. Que incluso dentro de los Globos de Oro, pues está justamente esta recomendación que acabas de hacer, que es simplemente un accidente. Hablamos que incluso con los Globos de Oro, muchas de las películas o la gran mayoría hemos tenido la oportunidad de ver, como Sinners, que está disponible en HBO, que se me hace una película que mezcla entre lo musical con el jazz, el country, el rock and roll, el gospel un poco y el terror y los vampiros. Está Hamné, está O Agente Secreto, que tuvimos la oportunidad de verla con Julia justamente en el marco del BIF también. Está Frankenstein, justamente de Guillermo del Toro, que la pueden ver en Netflix. Eso, pues, digamos, por un lado en películas de drama, digamos, también está Bogonia, está Marty Supremo,
También por ahí está Valor Sentimental, que yo la pongo en el top uno junto con Un Simple Accidente. No sé si viste, Julia, Valor Sentimental. Películas maravillosas y el próximo programa vamos a hablar un poco más de esto, pero hoy ya tenemos aquí nuestro invitado. Cami, por favor, preséntanos al invitado de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos a alguien súper especial, una persona que crea contenido sobre fútbol. ¿Y por qué tenemos a alguien tan especial? Porque hoy vamos a hablar de una película que se estrenó ayer, que ya los que habían llegado pues saben, y es El Coloso, una película sobre un jugador muy importante en Colombia, y les voy a presentar quién viene a acompañarnos y a hablar sobre este tema. Bueno, Steven, un parcero, alguien súper teso, comunicador de la Universidad de Antioquia, comunicador audiovisual y multimedial, y además un creador de contenido sobre fútbol desde hace mucho tiempo. Ya pues él se ha interesado por la fotografía, por la creación digital, por la producción de audiovisual, y pues por ahí está creando un documental sobre también el tema del fútbol desde hace ya varios años. Es uno de los hinchas pues que sabe narrar el fútbol desde la tribuna muy bien, por lo cual ya tiene muchos seguidores, que en una gran presencia en YouTube, ya como 12.000 seguidores por allá, ya es un teso en esto. Y pues obviamente es un hincha del mejor equipo de esta ciudad, del Atlético Nacional. Entonces habla sobre toda la experiencia de poder estar en el estadio como hincha desde las redes y de cómo se vive esta pasión. Entonces, hola Steven, ¿cómo estás? No sé si quieras saludar, presentarte por acá. Hola Cami, ¿cómo estás? No, espero que todos estén súper bien, que tengamos hoy una conversación bien interesante sobre una película que además tiene cosas muy interesantes para profundizar, como creo que es el fútbol. Tiene muchas cosas que van mucho más allá de lo que parece ser un simple juego. Entonces, nada, por aquí muy contento de estar con ustedes. Los saludo a todos y nada, preparado para que conversemos. Bueno, de Bueno, Steven, verdad, ¿cómo vas? muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio tan temprano que a la gente siempre le cuesta, pero realmente nos parece un horario maravilloso. Y bueno, vamos a hablar del Coloso. Es un documental coproducido por RTBC, Telepacífico y Chakistán. Un documental sobre la vida de Freddy Rincón, precisamente, especialmente sus hitos futbolísticos. Anoche tuvimos ya el estreno oficial, estuvimos con su director José Barón, que nos contaba que él quería hacer un retrato íntimo de Freddy Rincón, salvo que, claro, por supuesto había una limitación, y es que Freddy ya no nos acompaña en este plano terrenal. Entonces él se va entrevistando a sus familiares, a sus amigos, a las personas que lo formaron futbolísticamente. Pero tú, ¿cómo sentiste el documental, Steven? No, primero me gustaría pues como hablar del tema humano. Me parece que es un documental que tiene una mirada muy humana y eso me parece muy interesante, sobre todo porque el fútbol es un terreno donde al futbolista generalmente no se le mira con esos ojos. Es un terreno en el que de pronto, pues sobre todo hoy, en la actualidad, en el que de pronto por la cantidad de competencias, por todo el dinero que digamos hoy en día hay en juego en un partido de fútbol o incluso detrás de la profesión, como que se deja de mirar. Entonces me parece bien interesante que todo el recorrido prácticamente es como sobre su carrera y el punto de partida es el punto de partida como de lo que es el fútbol en general, que es como el potrero, la calle, las canchas de barrio y eso es algo que me parece muy bonito porque finalmente también es como un retrato de lo que es el fútbol en la vida real. Entonces, me parece, como les digo, una mirada bien acertada para hablar también finalmente de un ser humano que mm, nos deja ver que fue un ser humano excepcional más allá de también un gran jugador de fútbol.
Bueno, yo que no soy experta en cine, yo no digo en fútbol, y no sé si Cami también. Me gustaría saber, Cami, tú también, ya que viste el documental, gracias a Distrito Pacífico y nuestros amigos de Vipress que nos dejaron verlo en exclusiva antes de su estreno en salas. ¿Tú cómo sentiste este documental? ¿También lo sentiste como muy humano o más tirado a lo futbolístico? No, a mí me pareció demasiado brutal. El docu, pues me pareció muy interesante el manejo del material de archivo, pues en términos cinematográficos creo que el manejo del material de archivo es muy chévere. Y pues si realmente uno se conecta con todo el tema más humano, pues sí que muestran que el gol, que ese gol súper importante que yo era como que, pues sí, se ve muy brutal, pero pues tampoco era como, pero me gustó mucho más como todo el tema de ver cómo era él como persona y como lo que representó. Y también pues hubo temas sociales que me parecieron muy brutales, como alguna frase que decían que era importante él en esa época también por lo que estábamos viviendo y atravesando en Colombia y cómo el fútbol podía ser esa esperanza o esa semillita como de tranquilidad pues para muchos y por eso era tan importante. Entonces, a mí me generó contradicciones porque pues a veces uno dice, no, es que el deporte lo usan como para manipular a la gente o por ejemplo cuando pasó lo del Palacio Nacional que pusieron un partido, entonces uno dice, ay no, pero también me generó como el cuestionamiento de la importancia del fútbol pues como también para la tranquilidad pues como del país, como para dar alegrías, como para que podamos estar pues como unidos de otra manera. Entonces sí como que me hizo cuestionarme también esa parte. Y me pareció muy chévere, la verdad, muy brutal. Pues esa parte como cinematográfica, como la realización. Bueno, y de un Freddy al otro Freddy, ¿tú cómo viste este balance, Freddy, del cine y el fútbol? ¿Cómo lo manejó José Barón? Pues mira que para mí va a ser un poco raro hablar de fútbol y el cine porque pues es muy pocas las veces que podemos ver obras así. Eh, y de pronto toca un poco lo que dice Cami justamente. Acá digamos que este documental trata de mostrar un poco esa perspectiva de lo que generó un ídolo dentro de las canchas, dentro del fútbol. Y es que digamos esa selección de los noventas justamente logra crear una unión en el país en cuanto al fútbol porque antes de los noventas la selección colombiana no era determinada ni se miraba. Sí, solo más o menos hasta el 88, 89, cuando empiezan a aparecer como esta serie de jugadores muy icónicos, entonces se crece o se nace ese fanatismo por la selección y mirar, digamos, lo que se logra internacionalmente. Y es que justamente este jugador logra también, junto con otros jugadores, pero digamos que él es el primero también que logra, digamos, ese salto internacional, porque pues antes no se contemplaba que un jugador colombiano lograra llegar a un equipo internacional, incluso como el Real Madrid en su momento. Entonces, digamos que, ¿qué es eso? Temas, digamos, como el racismo, la violencia en Colombia, ¿sí? Cómo se dio el suceso de su muerte, ¿sí? También a veces es importante incluso no solo el hecho de llegar a un club, triunfar, sino también qué pasa cuando se llega con gran expectativa de pronto y no se logra triunfar, porque puede ser el caso, ya ha pasado, y cómo digamos no dejarse digamos vencer, como digamos, bueno, si no fui feliz allá, pero lo sigo intentando en otro lado, entonces también lo logra tocar. El documental maneja un tema de archivo bastante interesante. Me queda faltando de pronto es algo en la edición, de pronto ya cosas más técnicas en el montaje. Siento que el ritmo empieza un poco lento, pero digamos eso ya es más como cinematográficamente y va cogiendo fuerza a medida que va avanzando el documental. Eso es como el único pero, o el único quisquillizo que le encuentro ahí, pero siento que es un documental que, digamos, tanto a las personas que no son muy fanáticas del fútbol, pueden encontrar una historia interesante de vida, de historia más que todo. No van a mostrar partidos, sino se va a contar la historia de un hombre. Y para los fanáticos del fútbol, pues lo van a disfrutar y van a conocer incluso hasta datos y pronto, digamos, algunas anécdotas o algunas cosas de interés de este gran crack. Bueno, personalmente, respondiendo a la pregunta que les hice de cómo sintieron el documental,
Yo no sé si, seguramente no, ustedes no vieron el primer documental de José Barón, que también es un documental sobre un deportista, se llama Knockout, está disponible gratis en RTVC Play. Y él sigue a un joven boxeador en Cali que después de ir a entrenar cada día, él vuelve a su vida normal. Él es jardinero del cementerio en el barrio Siloé, en Cali, y muestra este contraste en ser un campeón nacional, un campeón panamericano, y volver a su normalidad de ser pobre, de tener que mantener a su familia, de tener que trabajar, de vivir en un lugar tradicionalmente, comillas, tan peligroso como Siloé. Y es un documental maravilloso porque es muy, muy humano y claro, tiene la facilidad de tener al personaje ahí para preguntarle cómo te sientes, qué opinas de esto y del otro. Y yo siento que al Coloso le hizo falta esto, siento que es un documental más acerca de la carrera de un deportista. Más ese valor humano siento que se pierde un poco, pero no es porque José Barón no sepa cómo se hace, porque él sabe cómo se hace, sino porque tiene esa dificultad. No puedes preguntarle a Freddy Rincón cómo te sentiste realmente en este momento si no tienes ese material de archivo, donde es muy curioso como siempre cuando estás pasando, por ejemplo, estos temas de racismo en el Real Madrid, y le preguntan cómo se siente y él, no, pues no importa. Sí, muy malo el asunto, pero yo vengo a trabajar, yo estoy muy bien con el equipo, con mis compañeros, y te das cuenta en su rendimiento futbolístico que la cosa sí le estaba afectando. Y eso no se explora tan a fondo. Entonces, yo como cinéfila que no sé mucho de fútbol, por eso tenemos un experto de fútbol hoy, a mí me hizo falta eso. Conmigo no conectó desde esa parte humana que nos tiene acostumbrados José Barón como documentalista. Pero ahora vuelvo otra vez a Steven. Como hincha del fútbol, que no necesariamente tienes que ser un cinéfilo, ¿tú crees que esta peli realmente llega a conectar con esa gente que realmente ama el fútbol? Eh, sí, para mí sí. Pues finalmente es lo que te decía. Creo que muchas veces en nuestro día a día, como hinchas, como amantes del fútbol, nos centramos más que nada en el fútbol y no tanto en la persona que hay detrás o la persona que está representando una camiseta. ¿Por qué? Porque finalmente también es algo que, digamos, no sé si es la expresión correcta, pero creo que no tiene cabida. Justamente también hago ese análisis que tú haces de las declaraciones pues, que incluyen en la película de Freddy y finalmente siempre están hablando es de un tema futbolístico o de un tema de actualidad de el equipo en el que está o de la selección. Entonces, sí me parece interesante, a mí pues como por el contrario, sí me parece interesante ese contraste entre lo que son unas declaraciones netamente deportivas y ya de pronto una entrevista un poco más profunda y más, no sé si social, porque se está hablando más específicamente sobre él como persona, pero sí como poder ver esa intimidad del hogar o de su amistad con otras personas, contrastaba algo que era netamente futbolístico, porque finalmente como que el material de archivo que hay, no sé si es todo el material que exista, pero creo que principalmente un deportista, el rastro que deja así como de declaraciones es sobre eso. Mira que finalmente también es como que es una muestra de lo que yo decía ahorita, con lo que decías justamente del Real Madrid. Un futbolista está acostumbrado como a tragar entero y a seguir. Y es como un reflejo también de lo que ocurre. Y no es algo como para victimizar a los futbolistas, porque creo que también está dentro de la naturaleza del, del deporte. Lo digo porque también en algún momento como que entrené fútbol y algo pues como que a uno le toca aprender es que pues no importa lo que te digan los otros jugadores o si te están o si el roce está fuerte en el partido, tú tienes que seguir concentrado en jugar. Porque finalmente, por ejemplo, a mí me pasaba que entraba mucho en roces, por así decirlo,
físicos al jugar y me daba rabia y yo no sabía controlar mi rabia. Entonces como a la próxima entrada o que le iba a quitar el balón a alguien, llegaba y entraba fuerte y terminaba cometiendo falta y me sacaban amarilla. Entonces también es como eso. Es una profesión que exige mucho control mental y también de pronto por eso siento que las declaraciones de él se siente tan distante del el ser humano, pero es como el recurso que tiene, digamos, el director para poder tenerlo presente ahí a él, más allá de lo que opinan las otras personas más cercanas a él. Entonces, eso sí me pareció un recurso interesante y que de alguna otra forma uno que está acostumbrado a ver ese tipo de declaraciones, de pronto las puede también leer más desde los gestos que él hace. Creo que uno puede leer que él no estaba como en el Real Madrid, porque también se le ve un semblante muy distinto cuando hablaba en Brasil a cuando hablaba en España. Entonces son como cositas que uno como hincha también puede ir conectando. Parce, yo quería como tocar ese mismo tema porque siento que es muy teso, yo no sé, pues yo de fútbol así como y de Freddy Rincón todo el mundo decía, ay, es que pues cuando Freddy nos dijo, claro, obvio, se tiene que ver el documental, pues ese es un gran jugador, yo era como, bueno, ya lo veré, pero no sabía quién era. Pero pues no sé por qué sentí también como un poquito esa comparación también con de alguna manera con James, también cuando llegó al Real Madrid y que James no es negrito pues, pero es colombiano. Entonces siento que ese racismo, esa xenofobia que hay también en Europa es muy teso y quería como hablar un poco de ese tema y es como pues el fútbol es muy importante, pues parece como una guerra, pues para mí es como una pelea entre dos grandes y todo el mundo está a la hinchada, pero digamos como en esos conflictos, pues como en el Imperio Romano que dos peleaban, eran los representantes, yo siento que de alguna manera son 11 contra 11 representando como un montón de gente y pues también ahí se ve como lo social, pues termina siendo un parte del fútbol termina siendo muy social, o sea, ahí se ve que el odio de Argentina con yo no sé quién, que hay, que los argentinos se creen, que los mexicanos son así, sobre todo en los mundiales. Y pues como que además pues en el tema de Alemania, cuando juega con Alemania también fue algo como muy guau, brutal. Entonces quería hablar pues de esa, desde la parte de la hinchada, hay algo que alguna vez con Steven hablábamos y era como esas barras que se dicen y esa importancia también no solo, que además no solo son racistas, sino que también son homofóbicas, también son súper machistas. Y pues alguna vez me comentabas un poco como de ese análisis que hacías un poco de esas palabras y esas cosas que se dicen desde la tribuna. Entonces quería como desde, pues porque ahí lo muestran desde la parte de él un poco, como, pero vos cómo ves y por qué es necesario también o es necesario cambiarlo, porque pues, eso fue hace muchos años. Y así digan en el docu, no, eso ya no pasa, aquí ya tenemos a un montón de negritos jugando, pues porque sí, ¿para qué? Pues el equipo español y todo, tienen un montón, o sea, ya ellos no son blancos, pero, pero sí, como de todas formas eso sigue existiendo, entonces quería como escuchar como tu forma desde la tribuna de esa parte. Bueno, digamos que actualmente tengo dos perspectivas y una se alimentó también un poco más de una frase del documental de ayer que me tocó bastante porque es algo que yo ya pensaba y fue como si alguien me lo confirmara. Eh, Hay una cosa y es el tema de la perspectiva del hincha desde la tribuna y es que de alguna u otra manera yo siento que por la euforia, por lo que se siente al estar ahí, uno no dimensiona lo que está diciendo, lo que está haciendo, lo que está perpetuando a través de la palabra, que finalmente sabemos que la palabra también es la que construye o le da forma a los pensamientos. Y yo siento que en ese discurso futbolero hay implícitos muchos pensamientos de la sociedad, ahí es donde se unen las dos perspectivas. Una cosa es cuando tú estás allá en la euforia, no te pones a analizar lo que estás diciendo. Y otra cosa
es ya algo que incluso mencionaba, no sé si es Jorge Valdano, creo que era Jorge Valdano, que decía como que finalmente el fútbol es un reflejo de la sociedad, no es que los hinchas españoles sean racistas o no es que en específico la hinchada del Real Madrid sea racista, sino que es un reflejo de algo que existe en la sociedad y que una persona o varias personas, porque también incluso decían como que eran solo cuatro gilipollas, no sé, pero finalmente es eso, es como un reflejo de parte de cosas que existen en la sociedad, como puede ser el racismo, como puede ser la homofobia, como pueden ser miles de cosas y que de alguna u otra manera se salen a la superficie y se perpetúan también como en el discurso futbolero. Entonces, creo que esas dos cosas están ahí presentes e incluso a mí pues me ha pasado que a veces me pongo a analizar profundamente lo que dicen cánticos de hinchadas y uno sí queda como con un choque como de, Benny, pero es que esto está perpetuando un pensamiento discriminatorio. Entonces, nada, es algo que también creo que va a ser, pues como complejo de erradicar porque además muchas veces se le ve también es como humor negro, pero también yo creo que es una barrera como muy, pues sí, muy delgada. Es una línea muy delgada entre realmente estar perpetuando un pensamiento discriminatorio y estar simplemente en lo que se conoce como el folclore futbolero. Entonces creo que es eso, como debatir qué tanto es una cosa o la otra. Bien, Steven. Bueno, no voy a indagar acá en tu edad ni nada, pero digamos, si quiero, digamos, un ejemplo, digamos, ya entrándonos un poco, digamos, hablemos un poco de esa pasión que de pronto tú tienes por el fútbol, ¿sí? Que de pronto yo también tengo un poco. ¿Qué recuerdas justamente de este ídolo? O sea, de pronto si alcanzaste a ver algo de él en la selección de los 90, viste algún material de él antes, conocías algo, o justamente este tipo de documentales, este tipo de películas logran acercar de pronto a quien no haya podido conocer o haya visto este jugador. Más bien lo segundo, porque yo cuando estuvo pues este mundial y cuando estuvo Freddy en la selección, yo estaba muy pequeño, de hecho pues en el 94 yo no había nacido, entonces, bueno, y aparte de que ahí hay algo también sobre lo que me gustaría hablar y es el tema de que finalmente también fue un jugador que no tuvo mucho que ver con Nacional, entonces es algo que, digamos, yo no indagué mucho en la historia. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera no es como que yo no sea una persona interesada en la selección Colombia, pero la pasión que siento por la selección Colombia es muy distinta a la que siento por mi equipo. Y esa pasión que sea distinta hace como que uno se interese más en conocer la historia de uno que de otro. Entonces sí creo que es un poco más de lo segundo. Yo obviamente había escuchado el nombre de Freddy Rincón, obviamente había visto declaraciones más contemporáneas a mí, lo llegué a ver en canales deportivos, claramente llegué a ver el gol que le hizo a Alemania, pero de ahí a yo como que adentrarme en su carrera deportiva no había tenido un interés real por lo que digamos no conectaba con mi pasión directa por Nacional. Ahora, que hay bien interesante además en el documental, más allá del tema histórico y de conocer pues como su historia en la selección Colombia, la historia de los clubes, hubo algo muy loco, pues me parece algo muy bien puntual porque aparte de que él era hincha del Deportivo Cali, fue jugador del América y decía uno de sus compañeros que los mejores partidos que él jugaba era contra América y que celebraba los goles con la hinchada y se iba al alambrado, cuando eso había muchos estadios con alambrado y la celebración en el alambrado es como muy, creo que es muy argentina, pero
deja ver como una pasión muy desbordante, por así decirlo, y el tratar de tener ese contacto con el hincha que estaba separado por esa barrera. Entonces me parece muy loco que, pues que Freddy pudiera separar también eso, porque además luego va a Brasil, juega en el Palmeiras, luego se va al Corinthians, que es como también un rival de toda la vida de la misma ciudad, que siempre suelen haber, pues obviamente, esas rivalidades fuertes, y me parecía muy admirable eso, que los hinchas del Palmeiras hoy incluso lo recuerdan como, como un ídolo, más allá de que estuvo en su rival de patio, donde también lo recuerdan como un ídolo. Entonces yo creo que es algo bien interesante porque también es algo que no suele pasar mucho en el fútbol, como que haya un respeto más allá de los colores, pero un respeto real, pues como el saber separar las cosas y que el fútbol tiene mucho de juego más allá de que la pasión muchas veces nos hace creer lo contrario. Pero teniendo en cuenta esto que nos acabas de decir, de que básicamente, obviamente tú eres como una de las figuras que habla mucho de Nacional, pero que Freddy Rincón cero, ¿tú crees que eso tiene que ver mucho generacional? Porque yo me imagino que tuviste, perdón, Uno siempre vuelve, que fue la peli que se estrenó este año sobre ese Ujú. amor y esa hinchada sobre el Nacional, pero tú crees que, por ejemplo, pelis de ídolos de los 90 o tal vez antes es más para esa gente que creció con ese momento futbolístico, con esas personas y no tanto como para las hinchadas de ahorita de gente más joven como vos? No, yo creo lo contrario. Eh, Creo que también puede ser para las nuevas generaciones o para las personas que de pronto no vivimos eso, porque además es un archivo al que es más difícil acceder, porque es un archivo que era, no sé, en VHS o no sé exactamente pues como en términos técnicos cómo se conserva ese material, pero no es un material que fácilmente vas a encontrar en cualquier parte. Puede que las cosas más representativas, sí. Un ejemplo, el gol de Freddy de Alemania, obviamente lo vas a encontrar en YouTube, en TikTok o en cualquier red social. Pero, por ejemplo, ya cosas más específicas y también incluso de otros países como de, de su paso por el Palmeiras o por Santos, creo que no es tan fácil de acceder. O que por lo menos tú si no conoces a profundidad cómo fue la trayectoria del futbolista o de la persona pues o del equipo, no te vas a entrar a indagarlo. Entonces me parece interesante mm, como también esa oportunidad de conocer cómo era el fútbol de antes, porque va más allá incluso de la pasión o de la vida de él, porque también pues hay un apartado en el que incluso hablan como del estilo futbolístico, en el que decían que él era muy moderno para su época, que era un jugador que iba a otra velocidad, que pues sí, tenía demasiados atributos como técnicos y físicos muy diferenciales en la época, que de pronto hoy es más común ver de pronto un mediocampista como él, pero que de alguna u otra manera como que su estilo de juego también entró como a romper ahí algo en el juego como tal, no tanto en lo que hay alrededor, sino ya más en lo que es como técnico del fútbol, que es más de la estrategia o de las habilidades pues como de cada jugador. Entonces eso también es bacano porque yo a veces veo partidos, pues, o como videos del fútbol como se jugaba antes y es muy distinto a cómo se juega hoy. Entonces eso también es como que le genera a uno cierta nostalgia más allá de que uno ni siquiera vivió eso. Y ver cómo evoluciona también el juego es interesante. Bueno, es brutal. Parce, yo ahí te quería pues como hacer como dos cosas y es bueno, si bien a mí no me puede gustar mucho el fútbol, yo creo que hay películas sobre fútbol, tanto o de deportistas, porque yo siento que las películas sobre deportistas y más sobre de un personaje como que son inspiradoras, como que uno dice, wow, esto me puede inspirar para luchar por un sueño, mira que este man venía de Buenaventura, pues se ve que
venía de un lugar como muy, y luchó por su sueño y siempre el fútbol fue como lo suyo. Entonces yo creo que igual eso, pero yo quería preguntarte que por qué hacer cine sobre fútbol, pues porque tiene que ser un tema importante para hacer cine y también no, o en la creación de contenido quería, pues ahí van dos preguntas de una, como ya vamos cerrando, pues ¿por qué vos decidiste también hacerlo? O sea, ¿por qué en el cine y por qué vos decidiste hacerlo también de otra manera que no es tan cinematográfica quizás, pero lo haces todo el tiempo y estás narrando el fútbol desde la tribuna? Entonces, ¿por qué es importante hablar de estos temas? Bueno, puedo hilar dos cosas. La última pregunta con algo que no le respondí a Julie era también hablar un poco sobre la película de Nacional. También de pronto eso cómo se diferenciaba de algo más, si se quiere, histórico o más humano, como es el tema de la película de Freddy Rincón. Entonces, bueno, como que por la primera pregunta pues tuya, Cami, creo que es más como aprender a ver el fútbol también como un vehículo para hablar de temas generales o de temas universales, porque muchas veces eh, nos centramos o en el juego o en la pasión meramente, pero mira que si uno lo toma como un artilugio para también develar cosas de la sociedad, es bien interesante porque es algo, también es como descubrir algo que tú no esperabas, como que, como lo que les decía ahorita, detrás del lenguaje de las hinchadas, detrás del fútbol, hay muchos reflejos de lo que vivimos y también muchas veces se hila incluso con la historia de un país, como es el caso de lo que pasó con esta selección de los 90 y el gol de Freddy a Alemania, que mencionaban que también era de alguna u otra manera un desahogo para lo que estaba viviendo el país en esa época. E incluso es algo de lo que se habla mucho también, ya entrando de pronto un poco más en el tema específico de mi equipo, que es Nacional, que también se decía que cuando Nacional ganó la Libertadores en el 89 era algo similar, como si, claro, en la ciudad, porque además acá en Medellín pues se vivía mucho más fuerte ese tema del narcotráfico y de la violencia por el narcotráfico, y el fútbol era como esa posibilidad de unirse por algo, como de encontrar cierta esperanza. Y muchas veces eso tal vez es como satanizado por el mero hecho de que uno asume que cuando uno va a ver fútbol se está desconectando de lo demás y está tratando como de tapar algo. Pero yo como que lo invertiría. Es un vehículo para que también analices lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces eso me parece como una razón lo suficientemente fuerte para indagar más en el fútbol. Incluso yo en algún momento, no sé si recuerdas, hace bastante tiempo, cuando estaba en la universidad, hice, hice como un corto, creo que era un film minuto, que era para participar en un concurso y el tema que yo elegí fue el fútbol y tenía algo que ver incluso con el machismo y también pues sí, el papel, digamos, de la mujer en el fútbol. ¿Por qué? Porque en ese entonces un dirigente, eh, creo que era del Tolima, si no estoy mal era Camargo, hizo una declaración muy misógina en que dijo como que las mujeres no, que jugaban fútbol como que eran lesbianas y como que, o sea, unas cosas pues muy densas además para la prensa y yo tomé eso y yo dije, marica, pues, ¿qué tiene que pensar este señor para lanzar algo así? Como que las mujeres que se dedican a jugar fútbol era para estar más cerca una de la otra, pues como que sí, como incluso denigrando la pasión de una mujer por el fútbol. Y ese fue como una motivación para yo decir, venga, no, pero es que, ¿cómo podemos reflejar esto? Además, porque era una época en la que el fútbol femenino profesional apenas estaba como intentando despegar y la gente no lo apoyaba. Pues como que muchas de las críticas eran justamente por eso, porque la gente pensaba que, pues como que no era el lugar para una mujer.
Entonces, bueno, ya como que hay, que me extendí un poco sobre este primer tema. Y ya sobre el segundo, el tema pues como específico de mi creación de contenido sobre fútbol es, nace de como de una necesidad que yo tenía hace mucho tiempo porque yo soy de un pueblo de Antioquia, yo no vivía en Medellín toda mi vida y cuando yo no vivía en Medellín, claramente no podía ir al estadio, pero mi única manera como de conectar con la pasión que se siente en el estadio era a través de YouTube, era a través de los videos. Y en ese entonces había un youtuber de Nacional que me llamaba mucho la atención porque él no se mostraba, él no se centraba como en su vivencia del partido, sino en mostrar la tribuna, en mostrar lo que ocurre en un partido de fútbol en la tribuna, que finalmente también es como un ritual. Entonces eso me llamaba mucho la atención y yo pasaba horas, literalmente, más que volviendo a ver los goles o lo que había pasado en el partido, pasaba horas viendo lo que pasaba en la tribuna. Y dio la casualidad de que cuando yo llegué a Medellín y ya iba al estadio, este youtuber, diagonal creador de contenido, lo dejó de hacer. Y yo, y yo decía, pues si yo voy al estadio y vivo esto, ¿por qué no sigo como de alguna u otra manera su legado y le muestro lo que ocurre acá a la gente que no puede venir? Y ya a partir de ahí, eso fue literal en el 2015 y desde esa época me he dedicado a hacer contenido de fútbol. Ha cambiado mucho también porque las dinámicas de las redes sociales han cambiado, pero antes yo no hablaba, yo no daba mi opinión, no mostraba mi experiencia en el estadio, sino que solamente era un tema de mostrar la tribuna. Y ya simplemente eso fue evolucionando y se convirtió básicamente en eso, como en un canal, en un espacio para yo dejar mis opiniones, mostrar mi experiencia en el estadio y mostrar todo el ritual futbolero que hay alrededor de un partido. Y finalmente eso creo que, por eso decía que hilarlo de pronto con la película nacional, que es una película bien distinta además porque está más centrada en eso, en el hincha. También porque, debo decirlo, creo que es una película que hace Nacional para reconciliarse con la hinchada, porque veníamos de una época en la que hubo unos dirigentes de Nacional que lo que hicieron fue darle la espalda a la hinchada totalmente y había un debate muy grande dentro de la hinchada de venir porque nos dan la espalda si somos pues somos la razón de ser de esto. O sea, si un equipo no tiene hinchas, finalmente también es como, ¿para qué? Entonces, fue una película muy centrada en eso, en la relación de la hinchada con el equipo, por eso mismo se llama Uno Siempre Vuelve, porque era como retornar a esa buena relación entre la hinchada y el equipo. Y un poco eso es también lo que a mí me interesa, más lo que pasa internamente de una persona que es apasionada por el fútbol o por un equipo de fútbol, y es lo que me mueve más actualmente, porque también es lo que siento. Justamente esa era una de las preguntas que estaba haciendo justamente en el chat de Doctor Movie, que justamente la visibilidad como el cine, ¿sí? Digamos que si esto sirve para atraer más a los hinchas, generar ingresos adicionales o a través del merchandising, pero tú lo acabas de responder, también es una estrategia para hacer una reconciliación entre el club, las directivas y la hinchada. Ya como para cerrar, Steven, digamos que el cine logra, digamos, acercar a la gente de una u otra forma siempre. Y desde tu experiencia, digamos, de haber podido, digamos, conocer un poco más de Freddy Rincón, acercarte más, digamos, a una historia de un ídolo que está en el deporte que a muchos nos gusta, que a ti te gusta.
¿Qué otros ejercicios te gustaría ver de pronto en un futuro? Digamos, alguna persona, algún otro ídolo, no puede ser solo futbolista, otro deportista. ¿Qué otro ejercicio crees que sería conveniente, digamos, retratarlo en el cine de un documental y no esperar hasta que la persona fallezca? Esa pregunta me deja bien, bien cabezón porque sí, yo incluso lo pensé, como que en algún punto de la película pensé como, bueno, la motivación de esa película es porque él ya no está con nosotros, es porque quieren retratar todo lo que había alrededor de su vida. Y sí, la verdad sí, sí me parece un poco como interesante acudir a retratar pues como el hoy, por así decirlo, como lo que, no sé, no se me viene alguien específico a la cabeza, pero sí como poder mostrar de pronto ese día a día de un deportista de alto rendimiento que obviamente no tiene una vida normal en muchos sentidos. Entonces, como que eso me parece algo bien interesante porque además hay demasiada tela para cortar. Lo digo porque últimamente, pues como que he tenido la oportunidad de conocer un poco más, obviamente no muy a profundidad, pero porque tengo amigos que son amigos de futbolistas profesionales y como que conocer el día a día de un futbolista profesional le cambia a uno un poco la perspectiva, porque incluso uno se da cuenta que jugadores que son de equipos rivales son amigos y que muchas veces se genera como digamos una ola mediática para generar también conversación, como que creando odios entre gente que realmente no existen. Entonces como que todo eso me parece muy interesante porque finalmente la historia que tú conoces de los futbolistas o del fútbol es también lo que ves a través de los medios o de lo que dice la gente. Y puede que internamente se viva muy distinto. Entonces, eso me parece algo llamativo, que incluso alguna vez escuché el comentario como de que, los hinchas matándose en la calle y estos manes se van a beber el fin de semana juntos, por decir pues cualquier cosa. No estoy diciendo que sea así, pero es como que finalmente sí, no dejan de ser seres humanos que simplemente tienen de alguna u otra manera un trabajo y que eso no quiere decir que ya sean enemigos o que tengan que vivir de cierta manera entre ellos. Entonces, eso es algo que me parece llamativo. Bueno, sí, así es el cine deportivo que realmente nos parece increíble. Quiero decir que Javier Ibarreche nos está viendo. Javier, Dios mío, no sabes lo que te admiramos, me voy a desmayar en este momento. Pero bueno, ya para cerrar, tengo que hacer una pregunta muy obvia y es, la final de la Copa es una pregunta muy obvia, pero bueno, ¿Nacional o Medellín? No, obviamente nacional. Aparte de que siento que es una final que tiene demasiados condimentos, especialmente porque, nada, todo el mundo sabe la historia como es actualmente y es que la única final que jugaron Nacional y Medellín directamente la ganó Medellín. Entonces, siento que Nacional tiene mucha presión por cambiar un poquito esa historia, más allá de que es una final de una copa completamente distinta. Y también tiene muchos condimentos porque el técnico de Medellín fue técnico de Nacional, fue técnico de las inferiores de Nacional. Entonces, nada, creo que también es una oportunidad para decir de que finalmente el fútbol es un espacio muy bonito en el que tenemos que cultivar el respeto y entender que así como un técnico que es Alejandro Restrepo, que en algún momento fue técnico de Nacional y defendió los colores de Nacional, puede hoy obviamente querer ganar la Copa con el Medellín, así como Freddy Rincón le hacía goles al Cali y lo celebraba. Entonces, como que finalmente que no se nos olvide eso, es simplemente un juego más allá de que mueve muchas emociones y aprovechar como para, si hay hinchas acá de Nacional o Medellín viéndonos, eh, dar un mensaje de vivirlo con tranquilidad, más allá de que, como les digo, es algo que seguramente moverá muchas emociones fuertes, buenas y malas, pero que hay que saber también
controlarlas y dejarlas en eso, en emociones y no en exteriorizar pues como ningún acto de violencia ni demás. Bueno, ahora sí, Steven, de verdad, gracias por este episodio tan especial. Venimos a hablar de cine, de fútbol, futbolístico, que es un tema que no tocamos mucho nosotros aquí en Amanecine ni en nuestros canales personales. Y bueno, para los que quieren saber más cómo se vive el día a día dentro de la hinchada del Atlético Nacional y cómo se va a vivir la Copa, por supuesto, la final, ¿cómo son tus redes sociales? Bueno, aquí en TikTok aparezco como squinchilla10 y en Instagram mi cuenta es squinchilla.an. Ahí me pueden encontrar también en YouTube con mi nombre, les salen infinidad de videos porque hago videos como desde el 2015 y nada, por ahí nos estaremos viendo. Steven, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación, como dirían los reggaetoneros, este junte tan extraño entre cine y fútbol el día de hoy. Realmente recuerden, El Coloso ya está en salas del país. Les voy a nombrar así rápidamente. En Cali está en Royal Films de la Estación. También está en la Cinemateca de la Tertulia. También en Bogotá está en la Cinemateca de Bogotá. En Manizales en Cine Espiral. También está en el Cinevisión ALN en Bogotá. También ahí está en Easy Movie en Cali. En Río Negro está en Cineland. Entonces, si quieren saber más de las salas donde estará El Coloso, vayan a Distrito Pacífico Cine en Instagram. Ahí les va saliendo las actualizaciones. Para los que les gusta el cine, para los que les gusta el fútbol y los documentales o alguno de los test, vayan a ver, por supuesto, esta película de José Barón, El Coloso, ya en salas, un documental bien interesante también, creo, no sé cuándo específicamente. Telepacífico es como coproductor, va a estar prontamente en las pantallas de Telepacífico, la televisión regional, así que súper pendientes de El Coloso. Oigan, ¿qué les pareció esa visita rápida de Javier Ibarreche? Casi me da un infarto, marica. Sé que lo invitamos a un programa. Qué locura. También quiero saludar a Jerónimo Rivera, el crítico más top de este país, que también él siempre pasa a saludarnos. Un saludo, Jerónimo, también te tenemos que tener en este espacio, porque hoy se está conectando gente muy top. O sea, me voy a desmayar de la gripa y de la emoción. De verdad, un saludo. Mira que sería una muy buena idea invitar a Jerónimo Rivera porque recordemos que justamente él hace parte de los Globos de Oro. Sería muy bueno para hablar ahorita antes de las nominaciones. Bueno, aquí oficial extendemos la invitación a Jerónimo, ya te escribimos por interno porque realmente lo que nosotros te admiramos, lo que nosotros admiramos a la gente que está conectada hoy, yo estoy sintiendo como que me dio fiebre otra vez y esta gente tan top no se ha conectado a vernos hoy. Me parece maravilloso, de verdad. Gracias por conectarse a ver Amanecine. Aquí seguiremos hablando de cine colombiano, de cine deportivo, también me parece bien interesante. No todo es felicidad en el cine, lastimosamente. Y hoy la sección final, ya los minutitos que nos quedan de nuestro programa, quisimos dedicárselo a alguien bien especial dentro del cine nacional, que ayer nos impactó muchísimo, una persona realmente muy joven, como César Heredia, que nos dejó en este plano terrenal. Como abrí el programa, realmente quiero enviar un abrazo desde aquí, desde esta esquina del mundo, a sus familiares, a sus amigos. Realmente es una noticia que a mí me impactó profundamente el día de ayer, creo que a Freddy también, a Cami también. Recordemos, César nos dejó una película maravillosa que es Salvador, la historia de amor entre un sastre y un ascensorista en medio de la complicadísima Bogotá, días antes de la toma del Palacio de Justicia, con una fotografía increíble y con un mensaje también muy denso de llevar, relacionado también con este evento político. Una peli increíble que realmente no solo por decirlo en este momento, sino desde que la vi, se convirtió en mi película favorita de cine colombiano. Entonces, para mí ha sido muy significativo esto. Realmente las circunstancias no importan, estamos muy impactados, no obstante, yo personalmente quiero decir que pues nada, César ya trascendió, se ha vuelto eterno y dentro de la cinematografía nacional tiene
un puesto muy especial. Plan fin de semana. Está en RTBC Play. Entonces, para que vayan y la miren en RTBC Salvador, que digamos es una gran película del 2022, ¿me corrige Juliet? Sí, 2022, que justamente estamos ahorita recordando, recuerden que en este año salió una película llamada Noviembre, que hablaba justamente del Palacio de Justicia. Pues esta película toca un poco, es la época justamente, y creo que es un gran plan, un homenaje pues para ver la trayectoria un poco de lo que hizo este gran director, y es un plan, digamos, que lo van a disfrutar, es una película que la van a disfrutar. Tiene su toque romántico, su toque sutil de comedia, un drama muy bonito, la verdad, y tiene esa época, tiene esa fotografía, está bien, muy bien construida justamente. Entonces, simplemente recordarles que esta película está al alcance de todos, lo que a veces yo llamo nuestro Netflix colombiano, y que es gratuito. Una película que es protagonizada por Héctor García y por Fabiana Medina. sí, claro que sí, vayan a verla, está gratis. Ojalá en las cinematecas hagan un homenaje a César con estas Yo pelis creería que también. sí. Sí, no, igual de todas formas, siempre que alguien del cine se va, pues nos deja grandes pelis, o direcciones, bueno, y es muy teso, pero se agradece demasiado que hayan sido parte como de la industria y hayan podido dejarnos un pedacito de ellos a través del audiovisual. Entonces, sí, pues un abrazo y pues también agradecerle donde esté haber dejado esta parte de sí para poder seguir conectándonos con él un poco. Claro que sí, y bueno, hoy es una despedida agridulce eh, en Amanecine. Realmente, pues nada, vayan a ver Salvador, como decía Freddy, es el mejor homenaje que podemos hacerle a César, su largometraje maravilloso. Y nada, hoy ha sido un episodio especial en muchos sentidos, extraño de Amanecine. Recuerden, Amanecine en YouTube, pueden encontrar todos nuestros episodios. Porfa, Cami, tus redes sociales. Mis redes sociales, bueno, una pola con Cami en, en, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y bueno, por ahí me dice Steven que no se pudo despedir, que les manda como muchas gracias, que se divirtió mucho, que fue muy, muy bacano y poder hablar del tema. Y que espera pues como poder, siendo parte de los espectadores y de todas las personas que siguen Amanecine, que este proyecto siga creciendo. Que muchas, muchas gracias. Y bueno, sí, síganos a nosotros en TikTok y en Instagram, como Una Pola con Cami, y de YouTube, no se olviden, de allá están todos los episodios. Freddy, tus redes. Bueno, antes de dar mis redes, quiero contar una anécdota que me pasó esta semana y de la cual me siento muy orgulloso, y creo que Juliet también se puede sentir muy orgulloso, muy orgullosa. Y es que así rápidamente, con Juliet dirigimos un festival de cine universitario el año pasado, Festival de Pulsos de Unimpao. Resulta que el ganador de Pulsos en la categoría de ficción, eh, uno de los premios fue un rental de equipos con la Colonia Films. Pues este chico, con este premio, grabó otro cortometraje, y con ese cortometraje participó en Bogo Shorts, y justamente es el ganador de Bogo Shorts, Camilo Medina. Entonces, digamos que como la historia, sin pensarlo, terminamos colaborando con un pequeño granito de arena. Esa noticia me llena de orgullo de que lo poco que uno hace ayuda al crecimiento de muchos. Julián me hizo recordar diciéndome, mira, él fue el ganador de nosotros. Entonces quería recordar esa pequeña anécdota de que ocurrió esta semana. Me pueden seguir en la claqueta de Freddy. En el canal de YouTube dejé una entrevista o un resumen de Bogochort, donde incluso lo entrevisto a él por si quieren conocer un poco más de lo que ha trabajado este chico. Y en redes sociales como la claqueta de Freddy, o en Instagram como claqueta de Freddy original. Bueno, ya saben cómo encontrarme en todas las redes sociales, Juliet Sicua, Juliet con J y TH, Sicua con C, de cine colombiano. Y a propósito del gran César Heredia, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Deezer, pueden encontrar un episodio muy especial que hicimos en Oiga Vea Podcast, hablando con César Heredia precisamente
de su maravillosa película Salvador, y nos despedimos con música del Gran Combo de Puerto Rico, como le habría gustado a César. Realmente un abrazo a todos los que se han conectado por ahí. Nina, saludito, te adoro también, tenemos que vernos pronto. Gracias a Doctor Movie, a toda la gente que se conectó el día de hoy. Recuerden Amanecine, también episodios completos en YouTube. Y pues nada, gracias por este episodio tan especial. Nos vamos un poquito con el corazón roto, pero siempre aquí de pie con el cine colombiano. Un abrazo, gracias por estar en Amanecine. Nos vemos el próximo viernes 6:30 de la mañana. Muchas gracias a todos, chao.